Este podcast es auspiciado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. Laura Chitarella, José Luis Torres Leiva, Anaí Berneri, Alicia Braga y más hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita. I think I can sum up the show for you with one word. Nothing. Nothing? Nothing. What does that mean? The show is about nothing. Confía en mí. Sé exactamente lo que hago. Acerca de nada, un podcast de Diego Valle y Pablo Manzotti, en donde hablamos de casi todo. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Acerca de Nada, siempre con el auspicio de Movie, y hoy vamos a realizar un episodio especial, un capítulo especial dedicado a la memoria, una especie de tributo, homenaje a un cineasta que ustedes saben, acaba de morir, pero que para nosotros fue muy importante en muchos sentidos, en nuestra formación cinéfila, en nuestra conexión con el cine argentino, y se trata obviamente de Adolfo Aristarain. Así que nada, sin más preámbulos, te doy la bienvenida, Pablo, y arrancamos, si querés, bueno, este mal momento en general, ¿no? Del cine argentino, que viene golpeado en Hola, pocos días con varias desapariciones muy, muy dolorosas. ¿qué tal Diego? ¿Qué tal a todos y todas? ¿Cómo les va? Acá está, con otro acerca de nada, como bien decía Diego. Sí, yo estaba pensando de que en general una muerte de alguien, quien fuera, en el ámbito de la cultura y del arte, se podría decir, es ya un hecho singular en la historia, ¿no? Uno puede pensar el año pasado lo que significó partidas como Gene Hackman, Robert Redford, digo, hubo varios nombres significativos, pero esta semana yo creo que aparte tiene un peso histórico por lo cuantitativo y lo condensado en una semana, ¿no? En una misma semana muere un tipo de renombre como en el ámbito de la actuación en todas las partes positivas y con un peso político como Luis Brandoni. Al otro día fallece Puenzo, el primero de los directores argentinos que gana un Oscar por la historia oficial, y ahora se nos va el gran Adolfo Aristarain. Todo en una semana. Realmente me parece que el peso histórico de esta semana en ese sentido deja una marca ya de por sí singular, que hubiese sido diferente si hubiese sido el fallecimiento más espaciado de todos estos nombres. Y Aristarain, sí, en lo personal es el que más me llega porque yo lo tengo como uno de los, te diría, tres directores argentinos en la historia que más me gustan. Y cuando me preguntan esas cosas medio injustas realmente, ¿cuál es tu película favorita argentina de la historia del cine? Yo siempre digo Un lugar en el mundo. Es una película clave en mi formación, pero también en mi vida, porque en ese momento era cinéfilo, tenía un vínculo con el cine diferente, pero era también la película que vista en ese momento, a los 20 años, con todo por decidir, te planteaba ese dilema, ¿no? El personaje arranca diciendo eso: estoy en una edad en la que tengo que tomar decisiones y lo que menos tengo ganas de hacer es tomar decisiones. Me parece que era un reflejo de esos incipientes noventas. Totalmente. En el caso de Puenzo y Aristarain, además de haber muerto con 5 días de Claro. diferencia, yo el otro día que escribía, bueno, ayer en X, que fueron dos de los tres máximos referentes también a nivel
lucha por la aprobación en el Congreso de la famosa ley de cine en el año 94. Estaba Pino Solanas en el Congreso desde su banca y ellos dos en la calle, en los medios, haciendo lobby, logrando que en medio de un gobierno poco afín a apoyos oficiales a la cultura, como era el del menemismo, bueno, se sancionara casi por unanimidad esa ley. Y ambos, bueno, nada, fueron muy importantes en momentos, diría, muy hostiles para el cine argentino por distintas cuestiones. Pensemos que Aristarain hizo su ópera prima en el año 78, 1978, a la parte del León. Ujú. Después hizo otras dos películas claves sobre el final de la dictadura, como Tiempo de Revancha y Últimos Días de la Víctima. Películas, las tres, muy audaces, muy provocadoras, muy cuestionadoras en momentos en que imperaba la censura. Por supuesto que los detractores podrán decir, bueno, también hizo La Playa del Amor y La Discoteca del Amor, que eran encargos de Aries, ¿no? En función de artistas populares de esa época como Cacho Castaña, etcétera, etcétera. Pero, digamos, muy pocos cineastas pudieron hacer una obra así en plena dictadura militar. En el caso de Puenzo, hace quizás la película más importante de la apertura democrática, como La Historia Oficial, y después creo que Aristarain retoma un gran momento suyo en los años 90, cuando el cine Ujú. argentino estaba prácticamente muerto, no se producía absolutamente nada. Eh, Pensemos que vos nombrabas Un lugar en el Sí. mundo. Mm, Es de 1992, o sea, previo a 92. la aprobación de la ley de cine en el 94, que reimpulsa el cine argentino, que da fondos para financiar, justamente para el Mm. Fondo de Fomento. Entonces, era un momento en el que el cine argentino casi no hacía nada, estaba totalmente disociado con el público, y una película así me parece que fue muy importante para sintonizar con lo que pasaba en esos años 90, y creo que el díptico o el complemento de Un lugar en el mundo es Martín H., que a mí me parece que es la gran película sobre el Claro. menemismo y lo que generó en el progresismo, y que me parece que pueden ser analizadas en forma conjunta. Pero sí, creo que es un cineasta que con poca obra, ¿no? Porque digamos que toda su primera Sí, son etapa, 10 películas, 10 11 11, películas. sí, sí, no más que eso, y con una gran etapa previa como asistente de dirección en Sí. España, con directores como, no sé, con Mario Camus o Sergio Leone, incluso se Sergio hace, Leone, es eso. claro, como un gran eh, técnico o un gran asistente de otros cineastas, así se formó. Y bueno, logró a partir de fines de los 70 hacer una obra que no tuvo la continuidad que él quería, porque siempre le complicó financiarse de manera independiente, siempre dependió también de las coproducciones con España, de trabajar con actores Sí. españoles y hacerlas en la medida y en la forma que él quería, y eso le complicó, bueno, poder filmar con cierta continuidad. Bueno, estaba esa idea del vasco cabrón, ¿no? Así se autodefinía y lo definían en el ambiente. Y también, de alguna manera, ese vasco cabrón tenía sobre todo su alter ego a lo Hitchcock. Él era admirador de Hitchcock, a lo Hitchcock con James Stewart o con Cary Grant. Él tenía en Federico Lupi no solo un actor fetiche, sino también su alter ego en ese vasco cabrón de Tiempo de Revancha, sobre todo, ¿no? Y en esta idea de su relación con las multinacionales, estaba muy reflejado en su obra, el tipo también buscando su lugar en el mundo, por eso un lugar en el mundo, que es un lugar que no existe, ¿no? Porque es ese, el lugar en el mundo es el lugar de la utopía, es el lugar de la lucha por los derechos. A mí siempre me resultó muy interesante eso. Y quiero contar una historia ligada a un lugar en el mundo que refleja también la Argentina de los 90. Yo no sé si te acordás, pero no lo hemos hablado antes esto. Un lugar en el mundo termina nominada al Oscar. ¿Por qué? Pero por Uruguay.
porque había ido por Argentina, se había elegido la película de Subiela, El lado oscuro del corazón. Y él tenía mucha fe en un lugar en el mundo. Y ahí también a la distancia, y uno lo piensa y dice, ¿cómo mandaron El lado oscuro del corazón? Que es una película que tiene unos atributos, que podía ser interesante, pero que es mucho más oscarizable para representar a la Argentina una película como Un lugar en el mundo. Y esa película no va por Argentina. Hubo un artilugio legal por el cual Aristarain la manda por Uruguay, porque había parte del equipo, no recuerdo si el chico era uruguayo y todo, y la terminan con... Cuando eso, después se presenta una queja formal, etcétera, la academia la termina bajando, pues dice, no, es una película argentina y ya hay una representante argentina, no va, eso fue, pero no sé, digo, porque eso también implicaba esta idea de Aristarain como Quijote, como diciendo, bueno, voy por las mías, yo le tengo confianza, me enfrento, le encuentro una laguna al sistema. De hecho, hizo una despedida a Fito Páez, a Aristarain, porque tenía un vínculo muy fuerte con él, a través de Cecilia Roth, que era su pareja en ese momento, todo, y defendió esto Fito Páez muy fuertemente, recuerdo por la discusión que se había armado respecto del lado oscuro del corazón como representante y de un lugar en el mundo y este artilugio que hizo Aristarain. Sí, ibas a agregar algo vos al respecto o darle contexto. Sí, sí, a ver, me parece que así como para mí siempre fue un referente, incluso alguien con el que compartía miradas, hasta afinidades ideológicas, etcétera, etcétera, siempre fue un tipo que se mandó por las suyas y en Claro. algún sentido también tuvo conflictos con algunos técnicos o con ciertos sectores de la industria. Creo que por eso, más que por otra cosa, la Argentina elige a la película de Subiela y él tenía, sí, en ese caso, una pequeña coproducción y algunos técnicos y algunos actores uruguayos. La Uruguayo. película, sí, es nominada, o sea, sale nominada por Uruguay y cuando vienen, salen algunas denuncias. Pensemos que era una época en que la información tardaba Sí, iba mucho en más en cuentagotas, circular, claro. ¿no? Claro, era pre-internet. Es bueno eso, sí, sí. Es verdad. Entonces, claro, cuando hay gente que se queja o, bueno, Sí, gente sí. que por ahí no se llevaba muy bien con Aristarain, hace esta especie de denuncia pública y la academia revé la situación y le quita la nominación. Por eso uno, a ver, elige quedarse, por supuesto, con las zonas más, para mí, más celebrables y artísticamente más relevantes. ¿Para qué hacer hincapié en si hizo la Playa del Amor o la Discoteca del Amor, donde estaban, no sé, grupos de tareas o esas cosas que aparecían en cosas que tenía que hacer por encargo, si el mismo Aristarain hizo una película durísima en el peores momentos de la dictadura, como La parte del León, o las que veníamos comentando, Últimos días de la Tiempo de víctima o revancha. Tiempo de revancha, digo, películas que nadie se atrevió a hacer y creo que lo potencian y lo ubican en un lugar muy singular. Y lo mismo, quedarnos con esta cuestión reglamentaria o si fue una avivada, a mí me parece algo totalmente menor cuando un lugar en el mundo, como yo te decía, de alguna manera revivió al cine argentino. La Por película eso mismo. ganó el Festival de San Sebastián, metió 500.000 de espectadores, que en aquel momento es como hoy, no te digo Relatos Salvajes, pero es como meter hoy 2 millones de espectadores, porque Sí. el cine argentino estrenaba 10 películas por año y las películas metían 20.000, 10.000 espectadores. Entonces, fue un Por- evento, fue un fenómeno y yo prefiero quedarme con el Aristarain que logró hacer esas películas que además lograban premios en festivales, nominaciones al Oscar, que bueno, fallidas, pero nominaciones al Oscar. Aval de la crítica y público masivo, creo que es como la síntesis perfecta de lo que el cine argentino eh, quería, debía y podía ser, ¿no? Y que en muchos casos otros emularon y no lograron. yo
la anécdota que contaba recién, que la cuento cada tanto cuando se habla de qué película se manda al Oscar y todo, me gusta mucho revisarla periodísticamente, la pongo como algo absolutamente positivo dentro de la biografía de la película, porque encima cumple el objetivo de que queda nominada. O sea que tenía razón el Vasco Cabrón, tenía razón. Y está esta idea de también decirle ese corte de manga a la industria, en este caso, que como bien vos decías, era un momento diferente, porque no estaba todavía la ley del cine. Entonces, a mí me Ni la parece una cosa academia, súper... Ni la claro, academia, que es la que claro. elige ahora, claro, no está la academia. O sea, me parece súper importante, y coincido con vos, la obra, últimos días, para ir también, para que esto sirva, tanto últimos días de la víctima como tiempo de revancha, y sobre todo tiempo de revancha, están en 4K subida en YouTube libre en este momento. Pongan tiempos de revancha, aparece 4K y está libre en YouTube. La pueden ver ahí. Y es una película que envejece de una manera fantástica, pero fantástica, porque no solo contaba la historia, en ese sentido era muy fordiano, por eso también duran en el tiempo, era muy fordiano en la narrativa Aristarain, pero en lo que es el metamensaje, en lo que es el peso político de esa narración, que no deja de ser una historia de básicamente, en este caso, una estafa de un David a un Goliat, ¿no? Como decir, bueno, a ese Goliat que era la gran empresa, la famosa Tulsaco, que se repite también en sus películas, que representa el poder, ¿no? Y bueno, y el pequeño David que le gana una batalla, aunque sea, ¿no? Que es, también replica eso de otra forma en un lugar en el mundo. Pero bueno, la pueden ver Sí, en 4K, sí. sí, no, porque Decime. decía que es difícil verla en plataformas. Prácticamente el cine de Aristarain no sé, Es muy no difícil. está, no está disponible, o nunca estuvo, o no sé, hay el tema de la venta de los derechos, con tantas Sí, coproducciones, con los españoles, etcétera, etcétera. Así que es bueno cuando las películas circulan como sea. sí. En YouTube, en Ogru, bajándoselas, digo, a esta altura lo importante es que se vean o se vuelvan a ver, se vuelvan a revisitar. Yo justo en otros cines estoy como subiendo viejos textos, críticas de todas sus películas, etcétera, porque me parece que, como vos decís, se mantienen muy vigentes, son representativas de distintos periodos históricos de la Argentina y del cine nacional, y bueno, muestran la maestría. Yo haría como una división en dos grandes etapas. Me parece que A ver. las películas de la dictadura, ¿no? Ujú. Filmadas durante la dictadura, son películas más ligadas al cine de género. Son como, de alguna manera, policiales, thrillers, eh, con connotaciones políticas, con esto que vos decís, la lucha del individuo contra el sistema, las corporaciones, todo un trasfondo bastante violento, bastante sórdido, con personajes bastante tenebrosos en muchos casos. Y me parece que a partir de un lugar en el mundo, él encuentra una beta, si quiero, a ver, la cinefilia más radical, más tradicional, más clásica, reivindica mucho ese primer Aristarain, y de alguna manera cuestiona el de los 90 y parte de los 2000 por verborrágico, porque baja más línea, ¿no? Porque es más discursivo, porque los personajes tienen algo de una especie de como si fueran referentes de una generación que tiene que decir cosas importantes, pero aún con algunos diálogos recargados, etcétera, etcétera, que evidentemente tienen tanto un lugar en el mundo como sobre todo Martina. A mí me parece que son películas de una nobleza, de una fuerza, de una visceralidad, y sintonizando mucho con lo que pasaba, digo, no solo a Aristarain o su esposa Katy Saavedra, que eran quienes escribían Sí. esos libros, sino realmente nos representaba a muchos de los que éramos, bueno, que Adolfo era un poco más grande que nosotros, pero que vivíamos los 90 desde un progresismo eh,
desencantado, arrasado, sí, con mucha desilusión y con mucha claro. tristeza y mucha decepción y algo de resentimiento también. Sí. Yo disiento con vos en la parte de, respetuosamente, disiento porque hasta me parece interesante lo que apuntás, pero no puedo, quizás me juega más el fanático que el periodista ahí, pero me cuesta mucho verle fisuras o algún error a Un lugar en el mundo. Para mí es la película perfecta por antonomasia. Me parece que veo más ese díptico que vos decís, hasta un lugar en el mundo, un lugar en el mundo como quiebre, y todo después de un lugar en el mundo, porque un lugar en el mundo retoma todavía la narrativa del tiempo de revancha. De hecho, hay una similitud muy fuerte, no solo el mismo actor, sino en los dos personajes. Está esta idea del tipo que va a realizar la utopía a ese lugar recóndito del país. No, ya, no lo podía realizar ni en el mundo ni en el país y transforma al punto que discursivamente él lo pone claro en la película del momento y que se permite esos desahogos con momentos hasta te diría de humor, insisto, y vuelvo con la definición fordianos, ¿no? Esta idea de la relación de Aristarain con el nene que hace del hijo y la carrera del sulky contra el tren en las dos oportunidades, en la apertura y en el cierre de la película. Me parece que es maravillosa, maravillosa en la construcción de los personajes. El personaje de Cecilia Roth, que era ese progresista que en última instancia sigue añorando y que había dejado detrás el mundo ese que criticaba, pero que en el fondo quería la luminosidad de las ciudades, del confort, de todo eso. La monja, que también fue una película que dio un vuelco en la carrera de Leonor Benedetto, ¿no? La monja que interpreta a Leonor Benedetto, o sea, y el progresista con ese terrible, con esto, si alguien quiere que baje el volumen ahora, si no la vio nunca, pero digo, estoy contando parte del final, pero ese momento terrible que es cuando el personaje de Federico Lupi, y creo que ese es el ejemplo de los 90, pone por delante su ideología, su ideología y su lugar de dirigente de esa comunidad, casi te diría, cuando quema el producto del trabajo de los trabajadores de la lana que él defendía, ¿no? Pero como los trabajadores de la lana iban a tomar una decisión en comunidad con la que él no estaba de acuerdo, él toma una medida autoritaria que es quemarles, que aparte con una fotografía increíble, esa escena, totalmente fordiana, ya desde la fotografía también. A mí me parece una película increíble. Entiendo lo que vos decís después de los clichés y todo eso, pero a partir de un lugar en el mundo. Sobre todo con películas como, precisamente, Lugares Comunes. Lugares Comunes se llamaba, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que Lugares Comunes que precisamente la anula con el título, no tiene hasta esa inteligencia, pero es un compendio de lugares comunes. Sí, hay algo ahí de un director que trabajó mucho también en construir una especie de comunidad, ¿no? De sociedad también con sus actores. Vos hablabas, Claro, obviamente, es insoslayable la relación con Federico Lupi, que para mí era al cine argentino lo que en ese momento era Scorsese sí, sí, y De sí, con Niro, De Niro. ¿no? Sí, Esas sí, sí. parejas y esos alter egos y esa conexión absoluta. Pero también vos nombrabas, no sé, Cecilia Roth o incluso, como él trabajó mucho en España, actores como, no sé, Eusebio Poncela, ¿no? Acordate Sí, que con él hizo una serie que, bueno, cuando él no tenía esa continuidad en el cine y aparecía sí. la posibilidad de trabajar en televisión, bueno, hizo una muy buena serie que era la de Pepe Carvalho, ¿no? Pepe Carvalho, sí, sí, sí. Y Cecilia Roth también me acuerdo que aparecía ahí. También hizo varias películas, diría que mayoritariamente españolas, como La Ley de la Frontera, que también es una especie Sí, de western ambientado ahí en la frontera entre Galicia y Portugal. Y ahí estaba, bueno, otra vez, en un papel más secundario, Federico Lupi, pero trabajaba con actores españoles como Pere Ponce o Aitana Sánchez Gijón o Achero Mañas. Es alguien que hizo como muchas pruebas, en muchos casos él era muy autocrítico y hablaba incluso de fracasos,
Recordá que él fue, después de estas tres primeras películas durante la dictadura militar, lo contratan de Estados Unidos para hacer a fines de los 80 The Stranger, un proyecto para la Columbia, Sí. que bueno, en el que él perdió el control y que él nunca la vivió como película enteramente propia, y pidió y exigió y logró que no se distribuyera en la Argentina, como muy descontento, disconforme con la relación que tuvo con ese única incursión en el cine más estadounidense, o por lo menos con producción estadounidense, porque también se rodó acá con participación de actores argentinos. Pero dentro de, bueno, de esas, si se quiere, concesiones o recaídas, ¿no? Que uno puede decir, la discoteca del amor, la playa del amor, The Stranger, Ujú, algún proyecto en España que quizás lo hizo más por dinero que por convicción. Bueno, hay una zona clave, mayoritaria de su filmografía, que son por lo menos 8 o 9 películas que son de muy buenas a poco menos que obras maestras, ¿no? Entonces, cuando uno se concentra realmente en esas películas, estamos en presencia de un director mayúsculo y un director además muy querido, muy celebrado y muy influyente, ¿no? Porque hay mucha gente que se formó siendo segundo asistente, tercer asistente, director de fotografía de sus películas, y que después, cuando incursionaron en la realización, ellos siempre hablaban de el legado de lo que habían aprendido de filmar con Adolfo Aristarain. sí, a mí me parece que eso, que también, que es un maestro, fue un maestro, aunque más no sea por la influencia, ¿no? Por esta idea de que cuando se habla de gente como Ford, como Hitchcock, en otra escala, Aristarain también fue eso. Fue eso en dos niveles, en camada de directores, ya formándose en términos de escuela, sobre todo en la década del 90, y también en críticos y cinéfilos, ¿no? Sirvió para influir en los críticos y cinéfilos, era un placer escucharlo en entrevistas, hablar, quienes no tuvimos yo no tuve nunca la posibilidad lamentable de hablar con él, pero recordaba de muy joven haber escuchado una entrevista de un programa que yo seguía mucho, que es Hora 25, el programa que tenía en Rock and Pop Jorge Lanata todas las noches a las 12 de la noche, y que era un programa de una hora básicamente hablando, una cosa muy rara en radio hoy, pero bueno, en ese momento era común, hablando con una persona. Y empecé a pensar en la de Aristarain, y la busqué y está, o sea que les recomiendo, busquen Hora 25 en YouTube, están todos subidos, sobre todo la última temporada, que es la que entró en los 90, después las dos primeras temporadas fueron a fines de los 80, y es donde está Aristarain. Y búsquenlas en todo y van a llegar al momento en que habla con Aristarain, y estuve escuchándola, y se refiere él ahí, a esto que vos señalabas de lo que fueron las experiencias esas de la carpa del amor, y eso, y él las defiende desde un lugar de que presentaban una idea del amor cuando era más conservador, todo lo contrario, que lograron hasta meter ese discurso. Pero independientemente de eso, es muy interesante escucharlo hablar de la construcción de los personajes, del momento de la industria, del cine argentino, hablarlo de jazz, era un tipo fanático del jazz y Totalmente. sabía mucho del jazz, y habla al principio, con Jorge habla muchísimo de jazz, y después siguen hablando durante el programa. O sea, se las recomiendo, ¿no? Que este momento de podcast también sirva para eso, para que busquen cosas de Aristarain en la red, que por suerte hay y mucho. Sí, sí, en mi caso yo puedo decir que obviamente yo siempre mantuve mucha distancia con los directores de cine, justamente porque uno se dedica a la crítica y entonces, nada, yo reniego de cualquier relación que pueda ser hasta amistosa, ¿no? Pero lo entrevisté yo muchas veces a él solo, a él y a Federico Lupi. Fui varias veces a la casa, que en ese momento era más por la zona de Saavedra, después se mudó. Y era un tipo que era raro,
porque con esta cosa medio arisca y medio cabrona que tenía en un principio era difícil de acceder, pero una vez que se relajaba, se liberaba, y eso podías estar hablando literalmente 1 o 2 horas, no era de esos tipos que, bueno, eran también otros tiempos, ¿no? Ahora cuando Sí, se hacen junkets y todas las entrevistas duran 10 minutos, 20 minutos, 5 minutos. claro. Bueno, nada, él te invitaba a su casa y te podías pasar horas y horas charlando y encontraba, sí, a un tipo muy formado, muy politizado, muy conocedor de la historia del cine, muy amante del cine clásico, como pues bien decías, también del jazz. Y bueno, con una mirada progresista que siempre estuvo en la Argentina medio en cuestionamiento cuando no te encuadrabas con las zonas Claro. más, o más partidarias, para llamarlo de una manera. Creo que justamente esa falta de complacencia, esa falta de demagogia, lo ubicaron en un lugar muy interesante artísticamente, pero muy difícil también de armar, bueno, producciones o asociaciones, porque, bueno, era una persona muy perfeccionista y que había que hacer medio un poco, perdón por el término, un poquito dictatorial. Todos los directores te decían que era, los actores, perdón, te decían que era absolutamente inflexible, que había que hacer lo que él decía. No había que cambiar una palabra de una frase de diálogo. Era como un director a la vieja usanza, pero todos después admitían que solía tener razón, que te exigía al máximo, pero que esa exigencia, si se quiere, en un principio desmedida, tenía unos resultados artísticos que se daban en el término de, bueno, de la credibilidad, de los diálogos, etcétera, etcétera. Mm, Así que nada, en principio, claro. lamentar obviamente su partida, celebrar su filmografía, su figura. Como dijimos, fue muy, muy importante en la formación de la DAC, también en la aprobación de la ley de cine. O sea que más allá de su individualismo o de su forma de llevar su carrera como él quería y a veces sin negociar, ciertas zonas, bueno, cuando tenía que ponerse la camiseta y salir a la calle y salir a los medios para pedir algo que era clave en ese momento, como la ley de cine, lo hizo y se puso, digamos, en la cabecera de las marchas, porque yo me acuerdo de verlo a él y a Puenzo. Y bueno, y a otros, a Galetini o a Getino o lo que sea, bueno, encabezar estas demostraciones y lograr finalmente que la ley de cine que se mantiene hasta ahora, que ahora está tan en cuestionamiento, bueno, de alguna manera diera un vuelco fundamental y permitiera el surgimiento de lo que después se conoció como nuevo cine argentino. Totalmente, así que yo también me quedo con esto último y bueno, estaba con algunos proyectos, había leído ahí hacer algo con Astor Piazzolla, que al final se le había ido de presupuesto, lamentablemente, y bueno, eh, en principio había tenido una operación del corazón antes de la pandemia y con la pandemia como a tanta gente se le complicó y se le extendió un poco la recuperación y probablemente haya decantado todo hasta este final, ¿no? Sí, Sí, no, no, te ¿ibas a iba a decirme decir, algo? no, no, que sí, ya llevaba como 2 décadas sin filmar. En Sin los filmar, últimos claro. años, con la salud ya un poco deteriorada, de todas maneras, publicó un libro Ujú, sobre el oficio, sobre su manera de entender ujú, el cine y su forma también de concretarlo, ¿no? Con claro. cosas como, él no era un teórico, sino más bien alguien ligado a la práctica. Así que me parece que también está bueno tratar de conseguir el libro que él dejó, como una suerte de legado de su técnica y de su manera de entender el cine. Así que nada, bueno, Totalmente. Pablo, te agradezco mucho. Dale, Saluda al viejo y querido Adolfo, también a Luis Puenzo y lamentamos este momento aciago del cine argentino por las muertes y por el contexto en el que se da, en el que el cine sí, argentino está absolutamente vapuleado, y como de alguna manera enemigo público número 1 o número 2
de este gobierno. La verdad que se fueron estos dos cineastas clave en un contexto muy triste, pero bueno, nada, a retomar las banderas que ellos dejaron y de alguna manera desde nuestro lugar de periodistas especializados en cine y de críticos de cine, nada, seguir peleando porque se siga o se vuelva a producir películas como las que hacían ellos con, no sé, con La Historia Oficial o como con Últimos Días de la Víctima o Un Lugar en el Mundo. Abrazo, Pablito, gracias a Un Moody abrazo. y gracias a todos los que nos siguen aquí en Acerca de Nada. Hasta la próxima. Este podcast fue auspiciado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. María Aparicio, Natalia Beristain, Gustavo Vinagre, Lila Vilés y más hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita.